En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días. Lunes 13 de julio del año 2020. A una semana exacta de mi cumpleaños, que celebraremos juntos, mi querido Alexander Qué Campos, bueno, porque qué será el bueno. próximo Ojalá lunes. podamos, sí, señor. Hoy, día de Santa Teresa de los Andes, una monja carmelita que murió, religiosa, que murió de tifus a los 20 años en 1920. Bueno, comienza una semana más. Comienza una semana más y todo el género humano, pero sobre todo los venezolanos, expuestos a las tensiones que significa mirar aún la realidad con esperanza y esperando que efectivamente toda esta circunstancia pase, todas nuestras circunstancias pasen. Bueno, tenemos ya a Alexander Campos, nuestro contertulio de los lunes, @Campos Saludos, Víctor. Alexander. Saludos a todos. Y también tenemos a Andrea Rondón, @Rondón75. Gracias a Hola, todos André. los que se conectan con nosotros a través de las redes, @RCR750. Por Twitter tenemos un problemita con la cuenta de Twitter. Alguien nos la suspendió. Esas cosas que pasan en la batalla comunicacional. Pero ustedes saben que podemos irnos Pero viendo tu por cuenta. Periscope. No, la de RCR750 Ah, está caramba. en este momento restringida. Pero bueno, nos seguimos viendo por los otros canales, rcr.tv, TuneIn, el canal YouTube RCR750 en vivo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, nuestra campeona, José Gregorio González, el otro campeón en Master Control, la voz que enamora, leyendo las noticias, René Barreto, y Jackson Vargas y Marilia García, a quien les mando un fuerte abrazo. Ya volveremos a tomar cocada y a comer, qué sé yo, golfeados, besitos de coco, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos Hola, días, Víctor. Andrea. Buenos días, Alexander. Buenos días, ¿cómo están? Feliz semana. Yo, digamos, más que el libro de la semana, quería comentar a un autor o un poeta o recordar a Armando Rojas Guardia, porque lamentablemente falleció el 9 de julio. Entre comillas, previsibles. Eso no significa que no se sienta dolor o pesar por su partida. Un poeta de contemporáneo, de la poesía contemporánea, digamos, y más que poeta, porque yo sé que algunos no necesariamente están ganados a escribir poesía, tienes que tener ciertas condiciones, y a leer poesía, que en lo particular también me parece que tienes que tener cierta sensibilidad para leer poesía. Pero más allá de eso, me parece que era un intelectual y un intelectual venezolano que sabía leer el país en el tiempo que nos ha tocado. Yo quería recordar incluso en esta 120 días de cuarentena, que como dices, Víctor, han sido días difíciles, porque pasamos 3 semanas de cuarentena radical, en donde la arbitrariedad era el día a día, donde ni siquiera dentro de un mismo municipio te podías mover con tranquilidad por las alcabalas, y donde podías pasar una que otra alcabala dependiendo del humor o del estado de ánimo de los funcionarios. Obviamente eso hace mella, o eso, digamos, incide mucho en el ánimo de cualquiera de nosotros que está viviendo esta cotidianidad, y también de los de afuera que tienen gente aquí por las preocupaciones, etcétera, etcétera. Digamos, yo quería recordar algunas palabras del poeta que pronunció en la Universidad Metropolitana, si no me recuerdo mal, en el año 2013, y hablaba sobre vivir poéticamente, porque a pesar de las vicisitudes, creo que es lo que nos corresponde. Cuando él hablaba de vivir poéticamente, se refería a estar atentos a nuestra realidad, estar conscientes de la realidad,
no vivir mecánicamente o vivir como si fuera un trámite más, sino consciente de ella, consciente de la realidad, hacer analogías de objetos que no pensaste que podías hacer en otro momento, estar consciente también o vivir poéticamente también significaba para el poeta, pero que yo le encuentro total vigencia y actualidad, era estar siempre atentos porque podría ocurrir una iluminación, una revelación que te ayudaría a entender mucho más tu entorno, ¿no? Y eso, si lo trasladamos a lo que vive el venezolano, yo sé que puede ser, bueno, más consciente de la realidad, es como tal vez un poco doloroso, masoquista, pero creo que es lo que nos tocó, son los tiempos que vivimos, y creo que es una obligación o una responsabilidad de cada uno de nosotros el no eludir justamente esa realidad, por más difícil, por más dolorosa, encararla, conocerla, difundirla, denunciarla en los nichos en los que nos consigamos. Claro, digo denunciarla porque con lo que acabo de comentar, con lo que tú comentaste, esa bienvenida de lunes con la cuenta suspendida, Víctor, obviamente prácticamente nuestra realidad significa denunciar, vivir en una constante arbitrariedad, pero también estar consciente de la realidad, es estar conscientes de mentes lúcidas, preclaras, como la que fue Rojas Guardia, y a pesar de la situación, pues sí, aprender de ellos. Y el aprendizaje puede ser doloroso, porque implica, sí, tomar conciencia donde uno vive y donde uno está, pero es lo que nos tocó y creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir. Ese es un legado que yo en lo particular, nuevamente, escribo poesía, estoy muy lejos de eso. Tengo una sensibilidad hacia la poesía, digamos, limitada. He llegado a la poesía gracias a poetas como Flavio Pesci-Feltri, Jacqueline Goldberg, Lena Yau, es decir, muy contemporáneas, muy de ahorita. Pero creo que son maneras también de estar cerca de nuestras letras, de lo que tenemos todavía, de lo que los venezolanos todavía tienen, del acervo cultural que, a pesar de que se empeñan en destruirlo, existe. Entonces, yo quería recordar justamente la figura de Armando Rojas Guardia dentro de mis limitaciones, porque nuevamente no me muevo en el círculo de poetas ni nada, pero alguien que como yo ama nuestra Caracas, nuestra Venezuela, también ama figuras de este tipo, y lo que representa y lo que representó y representa, y en las poetas actuales como Ricardo Ramírez Requena, las que mencionaba, pues tu obra siempre estará vigente, siempre estará en manos de las nuevas generaciones. Entonces quería comentar esta mañana, más que todo, es esta figura, Armando Rojas Guardia. Bueno, Andrea, te invito también a que te aproximes a Armando Rojas Guardia. Hoy recibí un regalo de Alexander, que es su obra poética, en un PDF. Por cierto, los que quieran tener esa obra poética, por @CamposAlexan, se ponen de acuerdo con él, y Campos Alexan seguro lo manda. Pero te invito también a que te aproximes a Armando Rojas Guardia a través de su obra ensayística, que es una maravilla. Él hizo psicoterapia con Rafael López Pedraza, y de allí hay una colaboración maravillosa, pero además uno empieza a apreciar a Armando Rojas Guardia en el plano de su espiritualidad. Tenía una aproximación hacia el misticismo, mística, interesantísima, que formaba parte de la forma como él encaraba su propia realidad, y la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de perder. La editorial Equinoccio de la Simón Bolívar sacó la obra completa de ensayo de Rojas Guardia hasta, creo que el 2005. 11 títulos entre el 85 y el 2005, que está muy bien. Aquí lo pongo en pantalla por si acaso lo logran ver, y hay
de verdad. Por ejemplo, el último ensayo es Un cristiano dialoga con James Hillman y la psicología profunda, los dos polos de Antígona, con el ala rota, Ramo Sucre y el problema del yo, que es maravilloso. ¿Por qué escribo? Crónicas de la memoria, el principio de incertidumbre, con Cogelet y la moral provisional. Bueno, en fin, se los recomiendo muchísimo. Además está muy bien escrito, como corresponde a un ensayo escrito por un poeta. Pero tú además querías comentarnos, a mí me encanta Arturo Pérez Reverte. Por cierto, acabo de terminar hace poco de leer Sidi, hace como un mes. Me pareció maravillosa la forma como él asume el cantar del mío Cid, lo transforma una parte en una novela y se burla de medio mundo. La novela termina con una frase más o menos así: el conde de Barcelona diciéndole al mío Cid, tú estás condenado a ser olvido. A mí, conde de Barcelona, me recordarán siempre. Yo tengo linaje. Tú eres un hidalgo pobretón, un mercenario. Y la cosa da mucha risa porque adivina quién ha superado qué sé yo, unos 1000 años de la extorsión del tiempo. El Rodrigo Vivas, y del conde de Barcelona nadie recuerda ni su nombre, ni sus obras, ni su legado, ni por supuesto todo su poder. Bueno, así es. Me encanta Arturo Pérez Reverte, pero vas a comentar el último artículo de él, ¿no? Sí, el artículo de esta semana, que de hecho salió publicado ayer, que se llama Más latín y menos imbéciles. Y digamos es una queja fundamentada de Pérez Reverte sobre la última propuesta de reforma educativa que tiene el gobierno español, y en el que prácticamente materias como el latín y el griego los colocan no como materias obligatorias, sino materias optativas. Y él, por supuesto, manifiesta su mayor preocupación porque él dice, ya las nuevas generaciones de españoles son incultos, tal y como, y con el pensum que se tiene hoy en día, ¿qué se va a esperar o qué podemos esperar de estas nuevas generaciones si materias de las humanidades, de las letras, materias como latín y griego son colocadas como opcionales? No puedes esperar sino más imbéciles, ¿no? Y él se quejaba amargamente, pero invito a leer el artículo porque colocaba ejemplos. Alguien dirá, claro, Arturo Pérez Reverte se queja como un señor fuera de su tiempo, que ya tiene más de 60 años, o ya, cuidado, yo creo que él ya tiene 70, pero es de otra generación, el señor de los libros en físico, por supuesto, él no entiende la modernidad. No, en ese artículo coloca ejemplos espectaculares de cómo películas como El Señor de los Anillos pudieron tener incluso una inspiración en las leyendas de Homero, o incluso Game of Thrones, que podemos ver en plataformas como HBO, tienen inspiración en las tragedias griegas, que tienen una profunda raíz histórica, filosófica, y que para incluso no divertirse, pero para enriquecerse más y disfrutar aún más películas de este tipo, caricaturas, o otros ejemplos colocan más allí, para incluso disfrutarlo más. ¿Por qué no saber el origen o de dónde vienen todas esas ideas? Porque todas esas ideas parten justamente de la época antigua, que puedes conocer a través del latín, de la literatura, del griego, etcétera, etcétera. Entonces, él rescataba la necesidad de mantener las humanidades, así como materias pragmáticas como las matemáticas, las ciencias, evidentemente, pero era una forma de mantenernos como ciudadanos civilizados. Entonces, él... No solo ciudadanos civilizados, sino que parte de la crisis de la nada que vive esta generación tiene que ver con una fatal ignorancia. No solo una fatal arrogancia, sino una fatal ignorancia. Y Pérez Reverte él pone una frase en su artículo maravilloso. Cualquier joven que se enfrente a la vida en sus peores y en sus mejores momentos
sobre todo cuando llegan tiempos duros, necesita un Newton y un Darwin, pero también un Virgilio, un Sófocles, un Ovidio, un Cervantes que lo protejan. Así que bueno, me parece más que maravilloso que tú hayas recomendado ese artículo. Da muchísimo que pensar porque, insisto, cuando uno se enfrenta a este nihilismo absurdo, a este total vacío, a preguntas que ya tienen siglos de haber sido respondidas y a un desprecio por la vida, por la cultura, por la civilización, por la edad e incluso de Dios, uno se da cuenta que en algo estamos fallando en la educación, en algo. Y yo creo que en el inventario de esos faltantes, digamos, la lectura de los clásicos, la lectura, es un elemento que debemos poner de relieve y asumirlo en la familia, asumirlo como militancia a favor de la civilización, y que la gente lea, que nuestros jóvenes lean. Decía Antonio Cova, bueno, yo siempre estuve preocupado, me decía mi amigo Antonio Cova, porque mi hijo no leía, hasta que precisamente creo que fue con El Señor de los Anillos, cuentos de dinosaurios, no sé, y cuando me di cuenta que eso era lo que le interesaba, yo inmediatamente, digamos que lo respaldé, le compré libros, porque, digamos, ese primer contacto con la lectura, hay que patrocinarlo, y después ruedan solos. Bueno, gracias, Andrea. Aaron Don 75, el texto de la semana, Más latín y menos imbéciles, de Arturo Pérez Reverte. Agradezco mucho además la mención a Armando Rojas Guardia, recientemente fallecido. Nosotros no podemos quedarnos sin poetas, sin ensayistas, sin los que se dedican a pensar por nosotros. Y en estos tiempos tan terribles y tan duros, que estamos perdiendo a tanta gente, de lo que se trata es que aprendamos a cuidar, a valorar, a celebrar los que entre nosotros están, piensan, hacen poesía, y como decía James Clave en su libro Shogun, son capaces de retirarse a volar halcones. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Nosotros vamos al corte y ya regresamos con Alexander Campos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos hoy lunes 13 de julio del año 2020 en Aquí se habla libertad, dedicado hoy a Santa Teresa de los Andes, monja carmelita, joven, monjita, que murió de tifus a los 20 años, llena de virtud. Y bueno, con Alexander Campos, como les comentaba, director del Centro de Investigaciones Populares, antropólogo,
Algo de filosofía debes tener también en tu bagaje, Alexander. Pero sobre todo una persona... Una maestría y la licencia. Bueno, imagínate, pues licenciado en filosofía y maestría en filosofía. Sí, imagínate. En la Pontificia de Roma. Bueno, para que ustedes vean, Alexander, qué orgullo tenerte aquí, Alexander. Mira, Alexander, vamos a dedicar estos primeros 10 minutos a convalidar contigo la experiencia comunitaria. Este es un país sin gobierno, en donde lo público ha quedado por su cuenta. Y cuando hablo de lo público, muchas veces es de lo elemental, de la basura, de las aguas negras, de cómo llega la comida a los barrios, de cómo se sostiene o se mantiene algo más que una ficción en términos de la educación, cómo se atienden a los grupos vulnerables, y por supuesto en el marco de o sea, la gente tiene que salir de la frialdad estadística a imaginar un país tal y como lo describe en Covey, un país absolutamente desbrozado y destrozado, empobrecido, 9 de cada 10 venezolanos, en un ancho en donde los grupos más vulnerables están pasando muchísima necesidad. Necesidades espirituales y también necesidades materiales. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo has vivido en los últimos días, querido Alexander? Bueno, sí, Víctor, fíjate, eso que dices tú creo que es algo que con lo que debemos contar y de lo que debemos dar cuenta claramente. Es decir, el Estado ha desaparecido para todas aquellas cosas que son para el bien común. Sencillamente no existe Estado para eso. El Estado existe para otras cosas, porque si existe no podemos ser tontos afirmando que no existe. No, hay una instancia llamada Estado que sirve, pero no para aquellas cosas cercanas a los ciudadanos. Y eso es algo que desde hace muchos años nosotros lo venimos encontrando en todos los estudios de opinión, y que su desarrollo, digamos, hemos vivido muy de cerca a través de los estudios con grupos focales y todas estas cosas. Poco a poco la gente, las comunidades, cuando hablo de la gente hablo de las comunidades, ojo, todo tipo de comunidades, de los sectores populares, clase media, clase alta, todos han tenido que hacerse cargo de su vida cotidiana, de aquello que es que les afecta más directamente, y aquello con lo que le da calidad de vida, aquello que le da siquiera vida al ciudadano. Poco a poco nos íbamos dando cuenta cómo la gente se organizaba para comprar el transformador que faltaba, porque estaban los trabajadores de Corpoelec o lo que sea, pero los trabajadores no tienen ni camión, ni caucho para el camión, ni el transformador. Entonces la gente, para poder seguir viviendo, pues lo hacía. Y eso cada vez se acentúa más, se complejiza más, pero evidentemente mientras las necesidades son mayores y escapa de tus manos, pues la comunidad sirve para algunas cosas, pero tiene sus límites. Bueno, fíjate, eso que uno ve a nivel nacional con los estudios, digamos, más macro, cuando te detienes a trabajar en tu propia comunidad, te encuentras con que, bueno, que puedes pasar, por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad acabamos de pasar prácticamente 4 o 5 días solo atendiendo un problema de cloacas, porque desde hace 21 días estamos detrás del Consejo Municipal, estamos detrás de las instancias comunales de poder, y todas, por cierto, de una forma muy sincera, lo primero que te dicen es: no hay dinero, no tenemos cómo acometer ese tipo de cosas. Sin embargo, insistíamos en una instancia, en otra instancia, porque el trabajo era de gran dimensión, porque era que
penetrar todo aquello. Reunimos a la comunidad muy atentamente, todos estuvimos, trajimos a los distintos consejos comunales y eso es interesante. Lo primero que hacen es pedir disculpas, pero después asumen el discurso manipulador del gobierno diciendo que ahora sí la comunidad debe empoderarse. Entonces, pero el empoderamiento del que hablan los consejos comunales, replicando el discurso oficial, es haz tú lo que al Estado le corresponde. Ese es el empoderamiento del que ellos hablan. Tú sabes, Alexander, que a mí eso siempre me ha parecido tramposo, indignante, pero no es nuevo. Yo recuerdo la época de la autoconstrucción en los lejanos 80 del siglo pasado. Yo decía, ¿por qué los pobres tienen que organizarse para mejorar su urbanismo cuando el Estado debería garantizar una sana división del trabajo y los sectores populares deberían estar incorporados en esa división del trabajo? A mí nunca me cuadró. Me parece, digamos, que es premoderno. De acuerdo contigo. Sin embargo, yo te puedo decir, Víctor, que algunas de esas experiencias fueron bien interesantes, porque una cosa es que el Estado, digamos, le dé las facilidades a las personas para construir. Te puedo decir, nosotros construimos nuestra iglesia, nuestra comunidad, porque el Consejo Municipal de aquí había hecho un presupuesto, que para aquel momento era de 500,000 bolívares, que se lo iba a pagar a una empresa privada, pero nosotros en la comunidad le dijimos, mire, nosotros por menos de eso construimos esto, y eso no sirvió, no solamente para darle empleo a la gente, porque eso se le pagaba a la gente, sino que nos sirvió para de alguna forma hacer partícipe a la comunidad de una obra para la comunidad, de hacer sentir a la comunidad responsable, de poder, de que la gente después reclamara. Ojo, pero no se nos dijo, no tengo nada, y ustedes hagan todo. No, se nos dijo, aquí están los recursos, aquí están los permisos, ustedes pueden trabajar. Ojo, eso fue de esa manera, perdón. Sin embargo, aquí sencillamente te dice, nosotros no podemos hacer nada, ustedes tienen que hacerlo todo, absolutamente todo, Víctor. Y entonces, gente que debería estar trabajando, pues bueno, nos tuvimos que estar abocados y metidos en todo aquello sin ningún recurso, Víctor, sino el de la propia comunidad. Es decir, bueno, nosotros y tú lo nos dices, contamos, ¿no? Estamos exactamente a todos los niveles en la misma cosa, cosa. Ahora, no, Alexander, ustedes en la clase, porque finalmente ustedes la clase alta es peor porque los manipulan de una manera. ¿Cómo que yo la clase alta? ¿Qué es eso? ¿De qué hablan? Bueno, ustedes los que viven en unos sectores a lo mejor más privilegiados, que precisamente los confunden con gente de clase alta, pero precisamente por eso les piden un dineral y una cosa terrible. Pero perdón, sé que aquí el que le pide prestado a Alexander soy yo, no al revés. Entonces, pero bueno, vamos un momentico al corte de las noticias y seguimos conversando con Alexander el Magnate Campos, filósofo y antropólogo, director del Centro de Investigaciones Populares y, bueno, por el que hace medio desvalido que soy yo. Pero ya regresamos, Alexander. Buenísimo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija
le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que por 30 días más se extienden las restricciones de vuelos en Venezuela. El periodista Lenín Danieri confirmó que la directora del Hospital Universitario de Maracaibo, Alfonsina Romero, dio positivo al COVID-19 y fue hospitalizada en una clínica privada. Las autoridades, inclusive antes de toda esta situación con el gobernador y con otros funcionarios contagiados con COVID-19, ellos daban rueda de prensa y hablaban de que tuvieran confianza en los hospitales centinelas, en los CDI, que están totalmente dotados y listos para recibir a cualquier tipo de paciente. Había personal calificado allí, que tenían todos los insumos, que tenían las personas que iban a asistir, podían tener la plena seguridad de que lo iban a hacer y que tendrían la atención necesaria. Unas semanas después empiezan los contagios, se enferman esas mismas personas que hacían esta afirmación y se van a clínicas privadas. O sea, es una burla, en verdad, es una falta de respeto, porque la mejor forma de evidenciar que en un país el sistema de salud, el sistema educativo funciona es cuando uno ve a los funcionarios o hijos de sus funcionarios disfrutar de esos servicios que supuestamente están operativos. En internacionales, Hong Kong aplica más restricciones por una nueva ola de contagios del nuevo coronavirus. Y en los deportes, en la NBA, el base de los Lakers de Los Ángeles, Rajon Rondo, sufrió fractura en el pulgar derecho en los entrenamientos que el equipo tuvo en la burbuja de Orlando. 11:34. Continúen con Aquí se habla libertad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad con la gratísima e ilustrada compañía de Alexander Campos, @CamposAlexan. Hoy día de Santa Teresa de los Andes, carmelita, chilena, religiosa que murió de tifus a los 20 años en 1920. O sea que nació en 1900. Iba con el siglo. Poco vio del siglo, poco vio de su vida. Bueno, querido Alexander, yo creo que de lo que está planteado es lo siguiente. El país anda tratando de sobrevivir, el régimen no gobierna, sino que presenta excusas, aunque me han dicho que la parte de la represión se ha intensificado mucho, y estamos entonces frente a una disyuntiva que yo quiero que me ayudes a resolver, la política, el poder y la realidad. En los últimos, antes del corte, tú estabas hablando de una política sin poder, de cómo entonces se rearregla, se replantea, y el empoderamiento, hasta ciertos límites, pues lo agarra la comunidad preocupada o urgida a resolver problemas, como tú lo planteabas, una cloaca,
o lo que fuera, que daña, por supuesto, muchísimo el ambiente y la calidad de vida de todos. Y allí entonces hay el argumento. La suerte de todos necesita que la política esté realmente empoderada. Y tenemos lamentablemente en estas circunstancias donde la institucionalidad está desguazada, una política sin poder. No solo me estoy refiriendo a la irresponsabilidad consecuente del régimen, al que desde hace mucho tiempo yo creo no le importa para nada la suerte de los ciudadanos, sino que la alternativa política, uno le nota muy poco poder y muy poco interés por obtenerlo y conservarlo a favor, por supuesto, de lograr una situación de los ciudadanos. Y la realidad es como es. La realidad se impone, se arregla y por supuesto se va deteriorando, porque no es lo mismo un país que funciona bien a un país como este. Un país en donde nuestra conversación cotidiana tiene que ver con el inmenso esfuerzo, el que significa sustituir a una organización como el Estado, un Estado bueno, y por otra parte, no solo ese esfuerzo, sino el tratar de sobrevivir en circunstancias absolutamente penosas para todos, absolutamente todos, independientemente, por supuesto, de como tú lo planteabas, quién está más arriba y quién está más abajo. ¿Qué nos puedes decir, mi querido Alexander? Pues sí, mira, Víctor, yo creo que estamos ante un divorcio tremendo, un divorcio entre distintas realidades, porque bueno, sí, hablábamos de un empoderamiento, pero el empoderamiento limitado, el empoderamiento que en realidad no es empoderamiento en este caso de la comunidad, sino es resolver una urgencia. Hay que aclarar las cosas, es sencillamente asumir algo que no le corresponde, pero además asumirlo debilitándose más porque no se empodera realmente. Es decir, la comunidad aquí está sacando de los pocos recursos que tiene para comer, para vivir y entregarlos para el bien común, porque un saco de cemento está costando $10, $12, $9, y si no lo pone el Estado para arreglar algo que es público, entonces, como decía, tenemos que sacarlo de lo que nos tocaba para comer, para poder vivir en un país donde no podemos ni siquiera salir a comer. Entonces, ese dólar que cada casa tiene que dar para comprar los 3, 5, 10 o 12 sacos de cemento necesarios para tapar esto, eso era lo que teníamos, lo que tenía la comunidad para comer. Eso en realidad no empodera a nadie. En realidad eso no, lo que precisamente lo que hace es sacarnos de lo poco que teníamos. Quisiera aclarar eso, pero tú nos colocas en un tema bien interesante y que nos junta con, parece mentira, pero con la primera reflexión que hicimos en el primer corte con Andrea sobre lo que estaba planteando Pérez Reverte, porque en realidad Pérez Reverte allí va mucho más allá de hablar del sistema educativo venezolano, español, o el sistema educativo europeo. No, lo que hace allí Pérez Reverte no es una evaluación sobre el sistema educativo de ellos, no. Pérez Reverte está hablando sobre el manejo o no de la realidad y de las herramientas que le da el sistema educativo al joven, al muchacho, para manejar la realidad. Y no hacer que el muchacho viva en una ilusión, viva en la ilusión del estante, sin memoria, sin los lazos que lo une a la historia, sin los lazos del lenguaje que lo une a la historia, en el caso de él, del latín, que lo une a la historia, y que los deja entonces al joven sin herramientas, como tú nos leíste, para vivir.
De eso es lo que está hablando Pérez Reverte. Pérez Reverte no está hablando del sistema educativo, está hablando de cómo el ciudadano maneja o no la realidad. Y no solamente el ciudadano como hombre que vive en la polis, sino de la persona. ¿Cuáles son las herramientas? Entonces, yo lamentablemente creo que para empalmar con lo que pregunta tuya, yo creo que aquí hay un mal manejo de la realidad. El mal manejo de la realidad estamos viviendo en la ficción. Yo tengo que decirlo muy responsablemente, es decir, algunos creen que porque están muy bien en las redes sociales, eso significa que están muy bien en la realidad. Y se arman un liderazgo a partir de algo que no está anclado en la realidad, está anclado en un espacio bien limitado de la realidad que no representa a la totalidad de la realidad y puede estar creando una política de la ficción, una política de la ilusión, una política del instante que da precisamente, que es eso, el instante y la fugosidad de un tweet, por más 20,000 retweets que tenga o por más el like que tenga un post de Instagram, eso no origina y no hace polis, no construye poder político, que es la pregunta de la que tú estabas hablando. Cuando no te lleva a organizar, cuando no te lleva a movilizar, ese poder del que tú estás hablando es realmente ficcional, es realmente no basado en la realidad. Entonces, yo invito a construir la política desde la realidad. Y lamentablemente, para algunos, la política, es decir, la realidad en Venezuela está hecha menos de la instantaneidad y de la fatuidad de las redes sociales y está más hecha lamentablemente de la organización, de la movilización, de la construcción del ejercicio político en el barro de la realidad de la que estamos viviendo. No nos estamos dando cuenta que nosotros después, es decir, que nosotros estamos encaminados hacia, por ejemplo, hacia un ejercicio político sin organizaciones políticas. Estamos construyendo las bases para hacer política sin partidos políticos. Estamos construyendo las organizaciones en las distintas comunidades que sustituyan a eso. No, seguimos hablando creyendo que porque tengo 1 millón, 2 millones de seguidores o porque tengo 100,000 seguidores, ahí ya tengo base política. No, ahí no tienes base política. Tienes gente que está allí, tienes gente que te sigue, que te escucha y más nada. Es decir, eso no es, ese no es el barro que amalgama la realidad del venezolano en este momento. Entonces, a mí lo que me parece es que lamentablemente así como hicimos política ficcional al estar trabajando con un régimen inexistente, porque un régimen que estaba pensado desde las estructuras y desde las lógicas de la antigua, digamos, desde el antiguo bagaje democrático con el que casi todos nos hemos creado. Así igual no nos estamos dando cuenta hacia dónde nos está llevando el régimen, hacia qué tipo de política está construyendo el régimen, y nosotros estamos hablando en el aire, sencillamente en el aire. Parece mentira, pero cuando usted se sienta, yo invito a estos líderes políticos a que
por lo menos le digas a alguien que se vaya a una práctica cotidiana y ordinaria de cualquier comunidad, que pase 2 y 3 horas a ver cuánto es el porcentaje que de política se habla en esas 2 y 3 horas. Y se van a horrorizar de cómo pareciera que lo político, y esto lo digo con mucho dolor, se está alejando digamos, del referente del día a día del venezolano. Y eso tiene mucho que ver, pues, no tanto del desinterés del que no lo pronuncia, sino del poco interés que levanta el que le habla a la gente. Es decir, si la gente no habla de ti, no es porque la gente es tonta. Eso es lo que piensa el político que está fuera de la realidad, porque la gente no está interesada. No evadas. Lo más probable es que tú no le representes ningún tipo de interés para su vida personal, y por eso no habla ni de ti, ni de lo que tú representas, ni de tu mensaje. Entonces, bueno, yo creo que esta es la gran amenaza de la política, querido Alexander, precisamente, que se ha vuelto irrelevante, insustancial. Y además con una narrativa absolutamente abstracta, acrónima, que no le significa nada a la gente. Total. O sea, la gente no tiene por qué estar adivinando qué es lo que quiere decir el político. El político debería hablar lo suficientemente claro, en perfecto castellano, qué es lo que quiere hacer. Y tendría que diferenciarse narrativamente de las otras cosas. O sea, tú no puedes ser parte de esto y querer ser algo diferente a esto. Y yo creo que la gente necesita, en ese sentido, 2 cosas. Ruptura con aquello que a la gente le parece insubstancial, pero otra que tú puedes describir mejor que yo, que es construir presencia, poder en medio de la gente. La pregunta es, ¿cómo en una comunidad se construye presencia y poder en el mejor sentido de la palabra, liderazgo, impacto, influencia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Primero, dejar la pretensión de que eso es instantáneo. No existe nada de eso llamado instantaneidad. No existe eso. Eso es como aprende inglés en 3 meses, o aprende alemán mientras duermes. Así de mentiroso. O latín. Déjeme decirle que yo tuve que estudiar 4 años en latín y lo estudiábamos 1 hora diaria en común y 1 hora diaria personalmente, y a los 4 años no sé cuánto latín pude haber dominado. Sí, podíamos leer los filósofos, pero bueno, igualito es el ejercicio político. Eso no se construye sin esfuerzo. Eso no se construye porque tú vayas a visitar una comunidad, porque tú vayas te pases por la comunidad como la reina del pueblo. Aquí dicen así, eso, pues, como la reina del pueblo. Es decir, no, eso se construye con mucho esfuerzo, con día a día. Además, gente que en esa comunidad represente tu opción política. Es decir, eso no se construye en soledad. Eso no se construye solo, eso se construye en equipo, eso se construye en grupo, eso se construye con gente enamorada de lo que tú digas y de lo que tú representes, y que enamore a los que están contigo. El político cree que es Dios. El político cree que su palabra tiene posibilidades de recrear la realidad. Entonces él cree que va a llegar a la comunidad y porque hable, y ahí va a transformar a la gente, y la gente, como Jesucristo, se va a convertir. No, además que eso es mentira, eso es ilusorio, porque ni siquiera los evangelios te dicen que Jesucristo hacía eso. La mayoría de las veces Jesucristo hablaba y nadie le paraba pelota. Entonces, con esto lo que quiero decir es que lo que sucede en la realidad es que tú llegas
enamoras a 2, 3, 4, esas personas te van a representar a ti, esas son las personas que van a ir construyendo en la comunidad grupo. Después, instalando tu discurso sobre la realidad de esas personas, sobre la cotidianidad de esas personas, como tú acabas de decirlo, con conceptos cercanos, directos, y que le lleguen a la realidad de la persona, no algo tan lejos, no algo abstracto, sino algo bien vinculado allí. Después, que genere ilusión. Es decir, estos discursos sosos, sin escenarios creados, sin ningún tipo de emocionalidad, eso tampoco. Es decir, así como tú estás hecho de realidad, tú estás hecho de espera. Con eso quiero decir de presente, también estás hecho para el futuro, también estás hecho para la esperanza. Tú no estás hecho para el hoy. El hombre no está hecho para hoy. El ejercicio político es fundamentalmente una proyección del presente hacia el futuro. Entonces, nada hago yo con lamentarme de la realidad si lo que estoy construyendo hoy no es reparar la cloaca. No, lo que estoy haciendo hoy es construyendo un grupo que va a ir más allá de la cloaca de esa que estamos respondiendo. Por eso yo no me canso de decirle a todos mis políticos amigos que caramba, no es el comedor que tú con mucho esfuerzo llevaste al barrio para tener y alimentar a no sé cuántos niños. Con eso no hacemos nada, sino con lo que eso de organización puede crear, con eso, con construir un espacio de rebeldía dentro de cada una de las comunidades, construir un espacio en el que la narrativa alternativa al sistema esté presente, pero no entregarle el alimentico. Eso no genera, sino, evidentemente, claro, resuelve el problema de la alimentación, pero no hace política, no construye ejercicio político. Y mientras eso esté bien, tú sí te ganas a un amigo, pero no te ganas a alguien que esté enamorado de tu proyecto. Tú necesitas que alguien se enamore de tu proyecto y tu proyecto no va a enamorar porque tú le resolviste el hambre. Tu proyecto va a enamorar porque tú lo haces partícipe de una realidad común en la que todos vamos a participar. Ahora, para eso, yo tengo que decirlo constantemente. Yo tengo que crear canales de comunicación efectivos, canales de comunicación en los que la gente te crea, canales de comunicación que la gente apueste por ello. Pero nada de eso lamentablemente se está haciendo. Cada día, lo que estamos viendo son ejercicios de gente muy bien intencionada, que se mete en las comunidades, pero más allá de allí no construye alternativa política. Y mientras eso no sea, no le va a representar ese ejercicio una verdadera alternativa ante el poder opresor y tiránico de ellos. Bueno, el mensaje está perfectamente mandado, mi querido Alexander, y además en los tiempos. Acabas de terminar a las 11:58 de la mañana, a 2 minutos del mediodía. Bueno, Alexander, me parece bien tu aproximación, me parece excelente. Tomé debida nota y lo voy a transformar en un artículo en el cual te citaré como autor de estos conceptos, que me parece muy bueno. Mira, muchísimas gracias, Alexander. Seguimos en contacto. Se nos acabó el tiempo, pero hoy fuiste magistral. Y eso me encantó. Bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Farcaya en la gerencia de producción, nuestra gran campeona Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en el Master Control, Argenis Barreto que leyó las noticias como siempre, con esa dulzura con la que él da las buenas, las malas y las regulares noticias. Y bueno, Jackson Vargas y Marilia García, que ya deben estar yendo para su casa.
Nosotros nos vemos el próximo miércoles y contigo, Alexander, el próximo lunes. Saludos. Chao. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.